Y en el 200 antes de Cristo ya está escrito, en la dinastía Han del Oeste, que la circulación servía para nutrir los órganos. Recién en 1612, creo que el inglés William Harley habla de la circulación y habla de los vasos. Entonces, cuando hablamos de que el que retenía líquidos era el riñón, es porque en base de este tipo de estudios, en varios, si algo tienen los chinos de virtud, es la paciencia. No sé si ustedes alguna vez han visto a un chino manejando una bicicleta, pues maneja cual pedaleara en el espacio. Entonces, cuando hablamos de que el agua engendra lo salado, es por esta relación intuitiva que llevó el prohombre chino y lo desarrolló. Vamos a ver cómo la madera engendra lo ácido, doña Alexandra. Vamos a esperar, mire, me corto porque está desde hace un rato esperando doña Margarita Sánchez, que nos llama desde la Concepción. Doña Margarita, somos oídos. Gracias, doctor. Buenos días. Soy una oyente de su programa y deseo, yo no me he hecho tratar todavía a través de la acupuntura porque tengo un temor, y es de que conozco que algunas personas que se han hecho tratar con acupuntura y debido al uso de los médicos más bien dicho, que no utilizan agujas desechables, estas personas se han contagiado de herpes. Entonces, yo quisiera consultarle, doctor, ¿qué tan segura es la acupuntura para no contagiarse de otras enfermedades? Gracias, doctor. Mamita, mi señora linda, de herpes uno se puede contagiar solo oyendo los discursos del Congreso Nacional. Mire, eso no es así. Y quien lo ha hecho, indudablemente no es un médico, no se respeta, y no ha utilizado ni agujas de acupuntura, ni la técnica adecuada, ni ha tenido principios básicos de la deontología médica, la esterilización. Pero mire, hay muchos estudios que hablan respecto de la contaminación en base a las agujas. Ya es un tema muy gastado, la Organización Mundial de la Salud lo dejó ahí. Si no, créame que las transnacionales farmacéuticas a las que me refería hace un rato ya hubieran hecho hace años campañas hablando del peligro que esto implica. La acupuntura lo que hace es manejar flujos eléctricos, y el punto de acupuntura, que hay más de 1000 en el organismo, son puntos en donde hay concentración eléctrica, son puntos donde hay potenciales eléctricos. Un punto que tiene un potencial eléctrico es incompatible con proliferación bacteriana o viral. En Francia, en el Instituto Pasteur, ya se hizo muchos trabajos de experimentación desde 1980 al 90 respecto de buscar contaminar a nivel de ratas de laboratorio con virus del SIDA a través de aguja en puntos de acupuntura que también los tienen los animales, puntos de recogimiento eléctrico. Y mire que la proliferación en ese sentido nunca se ha dado. Si no, China sería el primer país exportador de cualquier tipo de contaminación, digo usted, hepatitis, herpes, SIDA, etcétera, etcétera. Y no es así. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de jeringas que contienen sangre fresca y que se da como una inoculación sin ningún cuidado alguno. Es decir, la acupuntura bien hecha, con principios médicos adecuados, no va a suceder nada. Indudablemente, y yo lo he advertido, aquí en Quito y en provincias han proliferado una serie de pseudos médicos, porque no lo son. Por ahí había un doctor español que terminó no siendo médico y terminó haciendo una serie de barbaridades que el colegio médico, a través del síndico, pues le puso en manos de la Dirección de Inmigración. Igual que coreanos o chinos también, que no siendo médicos, al lado del chifa, en el cuartito de al lado del chifa, pues también se pone en su centro, y siempre hay gente que cae. Yo he dicho que no por ser italiano se sabe hacer pizzas, ¿no? Y no por ser españoles van a venir a conquistarnos otra vez, o no por ser chinos se sabe hacer acupuntura. Sigo, doña Margarita. Mire, cuando hablamos que la madera engendra lo ácido, también lo que se hizo fue probar el sabor de las plantas. Hablo del desarrollo de la intuitividad. Y se observó que tenían un mismo sabor en principio. Un mismo sabor que en todo caso producía un estado de contracción. Contracción que llevaba a que se sienta eso a nivel de los músculos y ligamentos.
Y esto se vio que dependían del hígado, que es el órgano más grande, que es el órgano que se encarga de todo lo que es mantenimiento y nutrición, en este caso, digamos, de los órganos, de los músculos, de los ligamentos, de los tendones, de los tejidos. Y luego se hablaba de que al probar este sabor amargo que encontramos en las plantas, esto engendraba al hígado. Ya vamos a ver cómo podemos probarlo esto. El fuego engendra lo amargo, se dice. Y también vemos al hombre primitivo y la aparición de la tierra, sobre la tierra, del fuego. Y este hizo que al quemarse el árbol, al quemarse la planta, el sabor de la madera, el sabor de la planta, si usted prueba las cenizas que quedan al quemar un tronco, al quemar una planta, siempre ese sabor de la ceniza va a ser de un sabor amargo. Y este sabor amargo se ha visto intuitivamente que al probarlo en una forma adecuada actúa sobre el corazón. Se dice que la tierra engendra lo dulce. Y se habla que intuitivamente los seres antiguos, filogenéticamente, cuando se servían de los cereales que aparecían en la tierra, estos eran de un sabor dulce. Si uno prueba un grano de trigo, por ejemplo, recién cosechado, tiende a tener un sabor dulce. Y eso vemos que actúa sobre el páncreas. Y con ello, ahora sabemos que el páncreas es el que engendra todo lo que es metabolismo del azúcar, el glucógeno, etc. Y esa es la razón de por qué se dice que la tierra engendra el dulce. La tierra como un sinónimo de ser por donde aflora la energía del organismo, que vendría a ser el páncreas. Pero indudablemente en ese sentido, vamos a ver cómo el organismo puede desarrollarse en base de los 5 elementos, en este caso el dulce, el picante, lo salado, el ácido y lo amargo, una serie de manifestaciones fisiológicas que le lleva al organismo a estar en equilibrio o en desequilibrio, dependiendo de lo que nos servimos o de lo que dejamos de servirnos. Hay personas y familias que tienen mucha costumbre de servirse un cierto tipo de comida. Hay familias que comen mucho ají. Hay ciertas personas que acostumbran comer mucho picante. Y claro, terminan con patologías que vamos a ver que están íntimamente ligadas con estas exacerbaciones. Miren, el dulce agrada al vaso, al páncreas, digámoslo. Pero en exceso le va a dañar al páncreas. Pensemos al niño, pensemos en el adulto, que se sirve mucho dulce durante el día. Ese páncreas va a llegar un momento que tenga problemas en su glucosa. Y eso acarrea problemas de decaimiento, de somnolencia, de bostezos, o de insomnio en la noche, o de sudoraciones en la noche, o de calores en la noche, o de frío en el día, o problemas de depresión, o estados de una cuasi nostalgia, a veces sin mayor fundamento. El picante agrada al pulmón, pero en exceso le daña. Cuando una persona tiene un problema de tos seca, el picante que va a exacerbar, que es el que estimula al pulmón, es un pulmón que está exacerbado por esa tos seca. Al servirse picante, va a presentar mayores accesos de tos seca. Pero si una persona tiene una tos con esputo, con flema, verdosa, espesa, y se sirve picante, por ejemplo, digámoslo, se sirve no es el ajonjolí. Bueno, una persona cuando está con tos, con flema, el jengibre, me voy a comer jengibre porque además sirve para la memoria. El jengibre, que es picante, ¿sí? que es agridulce también, es uno de los beneficiadores de una persona que tiene una tos con flema y esputo, y un esputo que incluso les lleva a vomitar. O aquella paciente que presenta vómito, la embarazada que está vomitando en sus 3 primeros meses de embarazo.
el jengibre le va a ayudar extraordinariamente. El picante agrada al pulmón, pero en exceso le daña. Si hay una persona con asma, y hay una crisis asmática, y ese paciente, si recuerda que en la mañana se sirvió una empanada de morocho con ají, o un ceviche con ají, y en la noche tiene asma, es indudable porque hubo una exacerbación de lo picante que exacerbó al pulmón y se manifiesta a través del asma. El salado agrada al riñón, pero en exceso le daña. Hay personas delgadas que tienden a tener la piel muy seca, muy deshidratada. Cuando sienten la necesidad de servirse sal, es porque el organismo intuitivamente le está pidiendo lo salado para retener agua con ello. De ahí la importancia de dar las posibilidades de que el organismo fluya en sus necesidades. Los antojos de la embarazada no son en vano. Y se ha hablado y se hablaba de que el no hacer caso por parte de la pareja a su mujer cuando estaba embarazada de sus antojos podía provocarle hasta abortos. Podemos hablar ahí de una anemia, por ejemplo, ferropénica en una embarazada, y la paciente tenía ganas de comer tierra. Era por la necesidad de hierro y de magnesio, entre otras cosas, que al no cumplírselo hacía envejecer a esa placenta y desprenderse. Miren cómo en este sentido los sabores y la intuitividad en su necesidad dice mucho en el organismo. El ácido agrada al hígado, pero en exceso le daña. Hay personas que son de por sí ácidas y son de por sí consecuentemente amargas y son por sí consecuentemente llenas de una fase de ira. Son los biliosos o las biliosas. El uno el neurótico bilioso, la otra la histérica biliosa. No sé con cuál me quedo. Pero el caso es que cuando uno se sirve algo muy ácido, cuando uno desayuna, es una persona que tiene mucha tensión en el día, que va a tener muchos conflictos, que trabaja en la ventanilla del Seguro Social y tiene que atender a mucha gente y anda siempre con la tensión ahí entre cejo y cejo, y se sirve jugo de naranja, indudablemente con ello va a estimular la presencia de más bilis, y con ello pobre de la persona que se acerque a la ventanilla. Indudablemente ese ácido en exceso va a encolerizar más a ese hígado. El amargo agrada al corazón, pero en exceso le daña. Miren, hay, por ejemplo, el jugo de la espinaca, el jugo crudo de col, de la ruda, ¿no?, del taraxaco. En aquellos pacientes que son bradicárdicos, que tienen hipotensión, como el taraxaco, el amargón llamado diente león, podría estimularle a que ese corazón esté mejorcito, bombee mejor. Hablamos en términos de fitoterapia, porque le estimula. Pero si hay una persona que tiene taquicardia, que tiene hipertensión arterial, que tiene problemas de desasosiego en el pecho, y por ahí la comadre le da el jugo de taraxaco que se tome, o algún médico que leyó un librito de Corín y Tellado de 3 meses y con eso ya ejerce la medicina vegetariana y del vegetarianismo, le da eso, le puede provocar hasta extrasistolia, es decir, un estado de arritmia cardíaca que va a terminar en problemas muy serios. De ahí que es lo importante que veamos cómo los sabores, en términos energéticos de los 5 órganos y de los 5 sabores, puede llevar al organismo a un bienestar así. La próxima semana continuaremos respecto a esto, indicando cuáles son los síntomas de carencia y de exceso respecto de los 5 sabores y de los 5 órganos fundamentales. Hoy por hoy quedamos con esa inquietud y espero nos haya servido y podamos sonreír.